En los llanos y pueblos de Latinoamérica existe una figura que ha pasado de generación en generación: el Silbón, un espectro maldito, condenado a vagar eternamente cargando un saco lleno de huesos. Su silbido es su marca. Cuando lo escuchas cerca, en realidad está lejos, pero si lo oyes lejano, es porque está muy cerca de ti. Dicen que castiga a los borrachos, a los mujeriegos y a todo aquel que se atreve a caminar solo de noche. Pero más allá de la leyenda, hay testimonios que aseguran haberlo visto, escuchado y sobrevivido para contarlo. Hoy conocerás algunas de esas historias, relatos que no son simples cuentos, sino advertencias de lo que sucede cuando el Silbón decide aparecer. Así que apaga las luces y comencemos. Esa noche la cantina estaba más llena de lo normal. El pueblo entero parecía haberse reunido. Y entre música, risas y tequila, yo ya llevaba más copas de las que podía contar. Me llamo Pedro, y esta es mi historia. Aunque muchos me conocían como el borrachín del pueblo, esa noche me sentía el rey. El aire estaba impregnado de humo y alcohol, y las carcajadas retumbaban en las paredes de madera. Mis amigos me ofrecían otra ronda, y yo nunca sabía decir que no. Perdí la noción de la hora, hasta que la música bajó, y algunos comenzaron a irse tambaleando hacia sus casas. Salí de la cantina con paso inseguro, con la chamarra sobre un hombro y la cabeza dando vueltas. Afuera, el frío de la madrugada me golpeó como un balde de agua helada. El pueblo estaba en silencio, apenas iluminado por un par de faroles que chisporroteaban con debilidad. Es hora de irme, pensé, sin saber lo que me esperaba. Avancé por la calle de tierra que llevaba a mi casa. Mis pasos eran torpes, y cada tanto tropezaba con las piedras sueltas. El alcohol me daba valentía, y entre risas solitarias recordaba las bromas de mis amigos. Fue entonces cuando lo escuché, un silbido. Al principio pensé que era alguno de los muchachos escondido, queriendo asustarme. Me detuve, miré a los lados, y no había nadie. El silbido volvió, más largo, más claro. Sonaba cerca, muy cerca, como si alguien estuviera parado detrás de mí. Me reí en voz alta y grité: «Ya basta, sé que son ustedes». Pero nadie contestó. Solo el eco del silencio y ese maldito silbido, que ahora parecía alejarse, como si se desvaneciera entre los árboles al borde del camino. Y fue ahí cuando recordé lo que decían los viejos del pueblo: si lo escuchas cerca, está lejos, pero si lo escuchas lejos, está justo detrás de ti. De golpe, la risa se me borró. Un escalofrío me recorrió la espalda, y aunque trataba de convencerme de que era el tequila jugando con mi cabeza, mi instinto me gritaba que no estaba solo. Me detuve en seco. El aire se había vuelto pesado, y hasta el viento parecía haberse escondido. Los perros del pueblo, que siempre ladraban a esa hora, callaron de repente. Giré lentamente la cabeza, y lo vi. Una silueta alta, delgada, imposible de medir. Caminaba arrastrando algo pesado, un saco que golpeaba contra el suelo con un sonido seco. Sus pasos eran lentos, pero cada uno hacía que la tierra crujiera bajo sus pies. No podía verle el rostro, estaba cubierto por la sombra de un sombrero ancho, pero de entre la oscuridad
brillaban unos ojos fríos, intensos, como brasas encendidas. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Sentí cómo el corazón se me iba a salir del pecho. De pronto, el silbido retumbó otra vez, esta vez tan cercano que me heló la sangre. No era un simple silbido, era un llamado, una advertencia. Entonces lo sentí, una mano fría, huesuda, posándose sobre mi hombro. Supe en ese instante que ya no había escape. No supe qué fue de mí, solo desperté un día en el hospital. Me dieron la noticia que estuve en coma por meses. Fue una experiencia que marcó mi vida. Ahora dejé el alcohol y ya no salgo por las noches, porque tengo miedo de volver a escuchar ese silbido. Me llamo Julián, y aunque mi historia se cuenta en voz baja entre los viejos del pueblo, yo mismo quiero que quede claro cómo empezó todo. Soy, o era, un hombre de campo, dueño de tierras fértiles en los llanos, y de una hacienda que mi padre me dejó. Tenía ganado, trabajadores a mi cargo, y el respeto, o el miedo, de los vecinos. No me faltaba nada, pero había algo que siempre me acompañó: mi debilidad por las mujeres. Desde joven me gustó andar de conquista en conquista, sin importar si eran solteras, casadas o comprometidas. Muchos me señalaban como un mujeriego descarado, pero yo lo tomaba como un halago. Mi vida era una cadena de noches de fiesta, tragos de licor y amantes que se volvían secreto a voces. Recuerdo una tarde en la cantina del pueblo. Los hombres hablaban de la siembra y el ganado, y yo presumía de la última mujer que había conquistado. Algunos me miraban con desprecio, otros reían con nerviosismo, pero nadie se atrevía a decirme nada. Yo tenía dinero, poder y un carácter fuerte. Eso me hacía sentir intocable. Fue ahí cuando don Eusebio, uno de los viejos del pueblo, me lanzó una advertencia que nunca olvidaré. Con voz rasposa, me dijo: Julián, siga jugando con fuego, y el Silbón lo va a venir a buscar. Yo solté una carcajada y pedí otra ronda. ¿Cómo iba a temer a una leyenda de borrachos? Siempre había escuchado esas historias de espíritus y aparecidos, pero en mi mente eran cuentos inventados para asustar a los muchachos. Sin embargo, en el fondo de sus ojos cansados, vi algo que no era broma. Vi miedo. Y eso me incomodó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Aún así, esa noche, en lugar de regresar a casa, tomé el camino hacia la hacienda de una mujer casada que me esperaba en secreto. La adrenalina de lo prohibido me hacía sentir vivo. La madrugada estaba en calma cuando salí de aquella hacienda, con el corazón acelerado todavía por lo prohibido. El aire era húmedo, y la luna apenas se escondía entre las nubes, dejando la vereda envuelta en penumbras. Caminaba con la seguridad de siempre, el machete colgado al cinto y el sombrero bien puesto, convencido de que nada podía asustarme. Pero a mitad del camino ocurrió un silbido, no como el de un pájaro ni el de un hombre cualquiera. Era un silbido largo, prolongado, que parecía cortarle el aire a la noche. Me detuve de golpe, tratando de ubicar de dónde venía. Mis oídos me decían que estaba a solo unos pasos detrás de mí, como si alguien invisible me siguiera. Di la vuelta con brusquedad, listo para enfrentar a quien fuera. La vereda estaba vacía. Ni sombras, ni animales, ni siquiera el viento movía las ramas de los árboles. Mis labios sonrieron con arrogancia. Bah, seguro son cosas del cansancio, me dije.
y seguí caminando. No había avanzado ni 10 metros cuando volvió a sonar. Esta vez más suave, más lejano, como si se escurriera en la distancia. Fue entonces cuando las palabras de los ancianos retumbaron en mi memoria. Si lo escuchas cerca, está lejos. Pero si lo oyes lejos, está cerca de ti. Un escalofrío me atravesó la espalda como un cuchillo. El sudor me empapó la frente, y no por el calor, sino por un miedo que nunca había sentido en mi vida. Yo, Julián, el hombre que se burlaba de esas historias, de pronto me descubrí temblando como un niño. Intenté apurar el paso, pero cada paso que daba me parecía más pesado, como si la tierra misma quisiera retenerme. El silbido volvió, repetitivo, como un eco burlón que se metía en mis huesos. Y en ese instante me di cuenta de algo aterrador. No estaba solo en ese camino. El silencio de la madrugada me envolvía, apenas roto por mis propios pasos torpes sobre la tierra suelta del camino. A lo lejos, los árboles se inclinaban como testigos mudos de lo que estaba por suceder. Mis manos sudaban tanto que casi no podía sostener el machete, y cada sombra a mi alrededor parecía moverse, acechando desde la penumbra. Entonces, lo escuché otra vez, el silbido, esta vez tan cerca que sentí como me helaba la sangre. No era un sonido común, no era un silbido humano. Era largo, prolongado, como si el aire mismo se estirara hasta desgarrarse. Retumbó dentro de mis oídos y me paralizó. Giré despacio la cabeza y lo vi. Allí estaba, una silueta alta, imposible de medir, deforme en su delgadez. Su cuerpo parecía un esqueleto cubierto apenas por jirones de piel reseca, y sobre sus hombros cargaba un saco enorme que arrastraba con pesadez. El saco golpeaba contra el suelo, y cada golpe producía un sonido seco que se mezclaba con el silbido en el aire. El rostro estaba cubierto por la sombra de un sombrero ancho, pero de entre la oscuridad brillaban 2 puntos rojos, intensos, como brasas vivas que me miraban sin pestañear. No necesitaba ver más. Sabía que aquello no era humano. Quise correr, pero mis piernas no respondían. El miedo me había clavado en el suelo. El corazón me retumbaba tan fuerte en el pecho que pensé que se me iba a salir. Sentí que el aire me faltaba, como si el ambiente se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Los perros del rancho, que solían ladrar a cualquier extraño, comenzaron a aullar a lo lejos. Un aullido triste, desesperado, como si supieran que ya era tarde para mí. La figura avanzó, paso a paso, lento pero firme, como si disfrutara alargar mi agonía. Y entonces ocurrió lo peor. Lo sentí. Una mano huesuda, helada, se posó sobre mi hombro. Era un contacto real, tangible, que me recorrió la piel con un escalofrío insoportable. El silbido volvió a sonar, esta vez dentro de mi cabeza, y antes de que pudiera gritar o escapar, todo se volvió negro. En el velorio de don Aurelio, la casa estaba llena de gente. El ataúd reposaba en medio de la sala, y las velas apenas lograban iluminar el ambiente cargado de incienso y flores marchitas. El aire era tan pesado que parecía que costaba respirar. Todos estábamos en silencio. Algunos rezaban,
Otros lloraban en silencio, y los niños se quedaban dormidos en los brazos de sus madres. Era un velorio como tantos, triste y solemne, hasta que la puerta se abrió de golpe. Era Ramiro, el primo de don Aurelio. Llegó tambaleando, con los ojos rojos y la ropa desordenada. El olor a alcohol lo delataba a metros de distancia. Algunos soltaron un suspiro de fastidio, otros lo miraron con reproche. «Perdónenme la tardanza», dijo en voz alta, levantando una botella medio vacía, «pero vengo con algo que tengo que decirles». Lo quisimos callar de inmediato, por respeto al difunto, pero él insistió, con la voz quebrada entre borrachera y miedo. En el camino escuché algo, un silbido. La gente se rió nerviosa, pensando que eran delirios de borracho. Yo mismo quise creer que era eso. Pero cuando Ramiro señaló hacia la puerta con el dedo tembloroso, vi en sus ojos algo distinto. No era embriaguez, era puro terror. Era el silbón, gritó, golpeando la mesa donde había velas y flores. Les juro que me venía siguiendo. El ambiente se volvió aún más denso. Nadie dijo nada, pero todos sentimos lo mismo. Un escalofrío recorriéndonos la espalda. Afuera, el viento golpeó las ventanas y las velas parpadearon violentamente. Y entonces ocurrió, muy suave, como perdido en la distancia. Escuchamos un silbido, largo, prolongado, helado. Nunca olvidaré lo que pasó después de escuchar aquel primer silbido. El aire dentro de la casa cambió, se volvió denso, como si nos faltara oxígeno. Nadie se atrevía a hablar. Lo único que se escuchaba era el crujido de las velas, que parecían apagarse a la mínima corriente. Ramiro, todavía con la botella en la mano, nos miraba con los ojos desorbitados. «¿Lo escucharon, verdad? No estoy loco», gritó, pero ya no sonaba fanfarrón, sonaba suplicante. Algunas mujeres se persignaron, los niños comenzaron a llorar, y los más viejos nos pidieron que mantuviéramos la calma. Uno de ellos, con voz temblorosa, dijo: «No lo nombren más. Si ya nos encontró, que pase de largo». Yo quería creer que era solo el viento, que la mente jugaba con nosotros. Pero entonces volvió a sonar, ese maldito silbido, lento, prolongado. Primero parecía estar muy lejos, perdido en la llanura. Pero apenas unos segundos después se escuchaba claro, fuerte, como si alguien estuviera silbando justo afuera de la puerta. El miedo nos paralizó. Nadie quería moverse, nadie quería asomarse. Solo escuchábamos el llanto de un niño y el silbido que parecía jugar con nosotros, acercándose y alejándose como un depredador midiendo a su presa. Ramiro se levantó tambaleando, apuntando hacia la puerta con la botella como si fuera un arma. «Les dije que me venía siguiendo», gritó. «No era el viento, era él». Quise detenerlo, pero el silencio me encadenó. Nadie tuvo el valor de abrir la puerta. Todos sabíamos lo mismo. Si lo hacíamos, no estaríamos viendo a un hombre, sino algo mucho peor. La noche se hizo interminable. Entre rezos apresurados y susurros ahogados, cada tanto escuchábamos ese silbido, recorriendo la casa como un espectro. Algunos decían que venía del techo, otros juraban que lo oyeron en las ventanas, como si nos rodeara. Yo mismo, sentado junto al ataúd,
Juraría que lo escuché dentro de la sala, como si el silbón se hubiera colado entre nosotros, invisible, esperando el momento de llevarse a alguien. Y en mi pecho lo sentí claro. No era don Aurelio a quien venía buscando. Era a Ramiro. La madrugada pasó entre rezos y miedo. Nadie dormía esa noche en el velorio. El silbido nos había perseguido como un eco interminable, acercándose y alejándose, burlándose de nosotros. Cuando por fin amaneció, el cansancio nos tenía con los ojos rojos, pero todos respiramos aliviados al ver el primer rayo de sol. La luz del día nos dio valor para preparar el entierro. Colocamos el ataúd sobre una carreta y emprendimos camino hacia el panteón del pueblo. Todos caminábamos en silencio, con la esperanza de que los horrores de la noche quedaran atrás. Fue entonces cuando alguien preguntó por Ramiro. Miramos alrededor. No estaba. Nadie lo había visto salir. Nadie lo vio dormido. Nadie lo vio en toda la mañana. Yo mismo juraba haberlo tenido frente a mí, gritando con su botella en alto, asegurando que el silbón lo perseguía. Lo buscamos por la casa, por los alrededores, incluso en los establos y el corral, pero no había rastro. Su botella apareció tirada en el suelo, aún húmeda, pero de él no quedaba nada. Algunos susurraron lo inevitable. Se lo llevó. Nadie se atrevió a decir el nombre, pero todos sabíamos de quién hablaban. Llegamos al cementerio con el corazón encogido. Enterramos a don Aurelio en medio del silencio más sepulcral que recuerdo. Y en mi mente no dejaba de repetirse la misma pregunta. ¿A quién llorábamos realmente ese día? ¿Al difunto dentro del ataúd? ¿O al primo borracho que el silbón había reclamado para sí? Una figura que sigue sembrando miedo en caminos, pueblos y hogares. ¿Alguna vez has escuchado un silbido extraño en la madrugada? ¿Crees que podría haber sido él? Déjame tu experiencia, porque quizá tu relato sea el próximo en ser contado, en este canal donde las sombras nunca descansan. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque aún hay muchas más historias que esperan por ti en la oscuridad.